El antisemitismo alemán. Este vídeo es una continuación, un anexo, una nota, un apéndice a nuestros dos vídeos sobre Nietzsche no es filósofo y su propia continuación, Gustavo Bueno y Friedrich Nietzsche y la sistematicidad. Parte de nuestros contenidos era la vinculación ya desde el protestantismo en Lutero, continuada por el idealismo alemán y que llega a los tiempos del nazismo, una ideología con unos contenidos, una idea que su percepción sobre los judíos les llevó finalmente a llevarlos a las cámaras de gas. Esos contenidos no son de nuestra autoría, nosotros siempre reflejamos que emergieron en la obra del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y ha sido continuado por Jesús González Maestro. Nos han preguntado mayor aclaración, autores que hablen al respecto, y por eso retomamos parte de nuestra investigación de 2014 sobre hasta qué punto el pueblo alemán fue responsable del genocidio contra los judíos. Dicha investigación que efectuamos tanto a favor como en contra de dicha pregunta, pues tenemos un apartado que es el antisemitismo alemán, y lo vamos a leer en el sentido, no entero, sintéticamente, por si a ciertas personas les puede interesar saber exactamente qué pensadores alemanes forman parte del antisemitismo alemán y exactamente qué dijeron, por si luego quieren continuar esta investigación por si les hace falta por cualquier motivo. Empezamos, el primer antisemita del pensamiento alemán fue Lutero, 1483-1546, líder religioso del protestantismo alemán que tuvo una clara influencia significativa en el antisemitismo alemán. ¿Por qué? Debido a sus virulentos escritos antijudíos. Posteriormente, que el pensamiento luterano fue propaganda antisemita, esto se convirtió en un tema clásico entre los nazis. Kant, y aquí nuestra sorpresa, también Kant está metido en esta ideología, en esta enfermedad del pensamiento. Kant, 1724-1804, filósofo alemán por antonomasia, nos sorprende con sus declaraciones de que el género humano, en su expresión más perfecta, se corresponde con la raza blanca. ¿Esto dónde nos lo dice? Nos dice en sus cursos de antropología, sus cursos universitarios, decía que el ser humano por antonomasia es la raza blanca, allí donde se manifiesta en su superioridad. También decía que los judíos odiaban a toda la humanidad y por haber hostigado ellos a todos los pueblos, fueron finalmente hostigados por todos. Los judíos, también nos comenta Kant, que tienen una capacidad de engañar. ¿Esto dónde nos lo dice? Nos dice en la religión, dentro de los límites de la mera razón. De ahí que los nacionalsocialistas alabaran al ilustrado Kant, ¿quién no le iba a decir?, como uno de sus predecesores. Fichte, filósofo romántico Fichte, en 1793 afirmó que era necesario expulsar a los judíos del territorio alemán. Solo hay un medio para protegernos contra los judíos, reconquistar la tierra prometida y enviarlos a todos allí. Quería que los alemanes eran los únicos capaces de encontrar la verdad. Además, llegó a proponer la idea de decapitar colectivamente a los judíos, todo un antecedente ideológico de la solución final. Hegel, 1770-1831. La cabeza pensante alemana del siglo XIX fue Hegel, quien manifestó sentimientos antisemitas y consideraba a los judíos como la antítesis de la humanidad, aparte de clasificar a los seres humanos atendiendo a la fisiología de su cráneo, técnica empleada posteriormente por los nazis. Schopenhauer, 1788-1860. Desgraciadamente, para los que sentimos sintonía con Arthur Schopenhauer, este también expresó desprecio hacia los judíos. Wagner, bueno, esto ya es un clásico, que el compositor Richard Wagner en 1850 publicó bajo seudónimo su ensayo El judaísmo en la música, donde atacaba a sus coetáneos y rivales judíos y deploraba lo que consideraba la judaización del arte moderno. Volvió a publicar un panfleto con su propio nombre en 1869, repitió un punto de vista similar en artículos posteriores como su ensayo ¿Qué es alemán?, de 1865, pero publicado en 1868. Algunos biógrafos sugieren que los estereotipos antisemitas están también representados en sus óperas El anillo de los Nibelungos, Los maestros cantores de Nuremberg y Parsifal. De ahí que Gilles sintiese una gran admiración hacia esta música. Karl Marx dedica un libro entero a la cuestión judía, en 1844, donde afirma que el fundamento secular del judaísmo es la necesidad práctica, el interés egoísta.
El culto practicado por el judío es la usura y su dios, el dinero. Y también el Capitán, en el capítulo 4, identifica el mal del capitalismo con el judaísmo. Wilhelm Marr. Este periodista alemán acuñó el término ambiguo antisemitismo, ambiguo porque semita se refiere tanto a los judíos como a los árabes. Y lo desarrolló en un libro de 1879, donde exhortaba la hostilidad contra los judíos, llegando a fundar la Liga de los Antisemitas. Nietzsche, 1844-1900, este pensador de gran influencia desarrolló la teoría del superhombre, un ser por encima de la moralidad tradicional, lo que sirvió de caldo de cultivo para considerar al ideal germano como una categoría humana superior. De Nietzsche no hablamos más porque ya hablamos en los vídeos anteriores que provocan este vídeo. Heidegger, no nos queremos extender, pero está claro que también tomó partido por el nazismo y por el antisemitismo. Y ahora vamos a leer extractos que nos hablan de ese largo camino alemán de 2 siglos hacia el antisemitismo, extracto de la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Surgió desde finales del siglo XVIII una necesidad sin precedentes de crédito estatal. Era natural que los judíos fueran convocados a la tarea, pero la ruptura del orden feudal había dado paso al nuevo concepto revolucionario de la igualdad. La emancipación de los judíos, otorgada por el sistema del Estado Nacional, tuvo un doble significado equívoco: igualdad y privilegios. Hacia mediados del siglo XIX los Estados-nación habían adquirido confianza suficiente como para poder prescindir del apoyo de los judíos y sus créditos. El Estado-nación preservó su estatus internacional. La relación entre los judíos y la aristocracia provocó entre los no judíos una impronta de antisemitismo liberal, que tendía a agrupar a los judíos y a la nobleza, viendo en ellos una alianza financiera contra la naciente burguesía. El primer folleto que advertía de la creciente influencia de los judíos en Berlín data de 1791 y el segundo de 1802. El antisemitismo brotó por primera vez en Prusia en 1807. Herder, siendo declarado amigo de los judíos, propuso la educación como verdadero camino hacia la emancipación de los judíos del judaísmo, para que así pudieran llegar a ser puramente humanizados. Entre las reacciones al edicto de emancipación de 1812 se advirtió un repentino e inesperado estallido de antisemitismo. En Prusia se estableció una tradición retórica literaria, cuya influencia puede reconocerse en los famosos escritos antijudíos del joven Marx, que frecuentemente ha sido acusado de antisemitismo. Los comienzos del moderno movimiento antisemita se remontan al último tercio del siglo XIX. El único antisemita alemán izquierdista fue Düring. Un verdadero movimiento antisemita comenzó en la década de los 80 del siglo XIX. Su portavoz, el capellán de la corte, Stoecker, descubrió la utilidad de la propaganda antisemita por accidente, cuando con la ayuda de un gran talento demagógico advirtió que resultaba conveniente para llenar salas de otra manera vacías. Sus entusiasmados oyentes eran exclusivamente personas de clase media, baja. Stoecker como antecesor de los discursos hitlerianos. El resentimiento social de la clase media baja contra los judíos se transformó en un muy explosivo elemento político. Boecker fue el primer miembro antisemita del Parlamento. El primer congreso internacional antijudío, o sea, un congreso internacional antijudío, se celebró en 1882, incluso antes de que Hitler naciese, en Dresde, con asistencia de unos 3.000 delegados. En 1886, en Kassel, se fundó el Congreso Alemán Antisemita. Un congreso alemán antisemita, 1886, antes de que Hitler naciese. El antisemitismo como fuerza ideológica alcanzó su más clara forma en Austria, donde creció Hitler. La aparición de los primeros partidos antisemitas en la década de los 70 y en la década de los 80 del siglo XIX marca el momento en que se inició el camino que concluyó con la solución final. Todo esto que hemos leído de los orígenes del totalitarismo se puede encontrar en las páginas 35, 75, 76, 78, 82, 84, 85, 86, 88, 96, 97, 99, 100, 103, hasta la 107, de la 102 hasta la 136 de la edición que manejamos de 2014. Y Eric Hobsbawm, en la página 761 de la Era del Imperio, nos dice que
A partir del decenio de 1880, el antisemitismo se convirtió en componente básico de los movimientos políticos organizados de los pequeños hombres en Alemania. Tanto si hubiese nacido Hitler como no, el pueblo alemán iba hacia una solución inmoral, hacia un problema que consideraban contra los judíos. Y una de las lecciones que tenemos que aprender es que una idea se combate con el análisis de dicha idea y con otra idea mejor armada, mejor argumentada, partiendo de conceptos científicos bien establecidos y con un ideal ético. El ideal ético que nosotros de momento consideramos mejor es el ideal ético de la dignidad.